Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Celeste López Sáez, voy a moderar este encuentro. Quiero agradecer a la oportunidad, como siempre, a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, el espacio, en persona de la doctora Patricia Bermejo, que hoy está acá acompañándonos. Eh, Así que, doctora, si nos puede dar unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Celeste. Algo muy breve, agradecerle sinceramente la disponibilidad de tiempo a la doctora María Angélica Geli. Ya la presentará Celeste. También agradecerte, Celeste, tu moderación, la participación de todos y todas. Querida Rita, que también nos acompañas en esta ocasión. Si podemos encender las cámaras para podernos ver, va a ser una oportunidad para escuchar las reflexiones que va a compartir la doctora, que es tan sumamente conocida, tan brillante carrera, que es una de las personas, como yo le decía antes de comenzar este Zoom, que es un ejemplo de estudio y de reflexión. Así que es una gran oportunidad para poder aprender de ellas. Agradecerles también a todos y a todas en acompañarnos en esta oportunidad e invitarnos a que se sigan sumando las actividades que vamos a hacer y a las reflexiones, por supuesto, que después pueden compartir ustedes con nosotros en este ámbito luego de concluir la exposición de la doctora. Doctora María Angélica Geli, muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarnos, por la generosidad de compartir sus conocimientos en esta ocasión con nosotros. Muchas gracias. Bueno. Les comento que para mí es un placer hoy poder presentar a la doctora María Angélica Geli. Les comento que la doctora es abogada de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en sociología de la Facultad también de Buenos Aires, es directora del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, es autora de la Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada. Ha publicado múltiples obras en coautoría, es directora del suplemento constitucional de la Revista Jurídica de la Ley, es profesora de Administración y Constitución en la maestría y carrera de posgrado en especialización de Derecho Administrativo y Administración Pública. Es profesora de República Democrática, Justicia y Nuevos Derechos Constitucionales en la carrera de especialización de Administración de Justicia. Recibió el premio CONEX en Humanidades en el año 2006, diploma de mérito en Derecho Constitucional. Recibió el premio Justicia en el 2019, establecido por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES. Recibió el grado académico de doctor honoris causa en la Universidad FASTA el 30 de octubre del año 2022 y es declarada ciudadana ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que más que un placer para mí, doctora, poder darle la palabra en esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, el placer es mío. Agradezco, por supuesto, a la Asociación Argentina de Derecho Procesal en la persona de su presidenta, la doctora Patricia Bermejo. Es un honor compartir con ustedes estas reflexiones, le decían recién cuando todavía los demás no habían ingresado, bueno, vamos a tener un espacio para intercambiar opiniones, la controversia o el debate es siempre positivo, lo vamos a hacer respetuosamente como estamos acostumbrados, así que para mí va a ser también un placer. Y, por supuesto, saludo a todas y a todos los que nos acompañan en este momento. Bueno, el mes de la mujer. Y en el mes de la mujer había pensado en este tema que ustedes habrán visto, no sé, qué pensarán que iba a decir acerca de esta cuestión. Pero en principio quiero señalar que es para mí eh, de una significación especial, sobre todo el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, porque hace ya muchísimos años, cuando yo tenía 18, nada más, hablé por primera vez en público para celebrar el Día de la Mujer, en un panel que era mixto, de varones y mujeres, y que se celebró en la Casa de la Empleada, en la calle Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo iba en representación de estudiantes universitarias que vivíamos en la residencia universitaria femenina. Fíjense el título que tenía este lugar donde vivíamos, jóvenes
de distintas partes del país que veníamos a estudiar a la universidad. Y muchas veces cuando nos encontramos con aquellas jóvenes, recordamos las palabras de una que estudió filosofía, se recibió y luego fue médica. Y ella dice siempre, cuando pensamos en los derechos de la mujer, en nosotras no pedíamos permiso para lograr la igualdad. Y era verdad, lo sentíamos como una cosa natural, pero es cierto, no todas las mujeres tenían las mismas posibilidades entonces y quizá tampoco ahora. Es una tarea de construcción la igualdad, la no discriminación, el vernos como personas humanas con diferencias y con un punto de igualdad que eso, somos personas. Esto que en aquellos momentos, cuando era estudiante universitaria, no se planteaba, hoy aparece como una cuestión en la que hay que hacer, me parece también, algunas diferenciaciones semánticas, porque vivimos en tiempos oscuros, en tiempos que quizá son poco claros. Y entonces lo primero que diría es que hay que diferenciar el sexo del género, de la perspectiva de género y por fin de la ideología de género. Muy brevemente voy a indicar qué interpreto por cada una de estas cuestiones. Y el sexo refiere estrictamente a las diferencias biológicas y orgánicas que caracterizan y diferencian a los sexos. Fíjense que los convenios internacionales contra la discriminación y a favor de la igualdad utilizan la palabra sexo para decir que esta es una categoría que no se puede usar para discriminar. La Corte de los Estados Unidos la considera una categoría sospechosa, pero está enfocada con las diferencias biológicas y orgánicas. En cambio, el género indica el grupo de los seres humanos de cada sexo, pero entendidos desde el punto de vista social y cultural. Yo diría que es no exclusivamente biológico, por cierto, diría que refiere a los roles que ocupamos. Y aquí sí aparece el problema de la igualdad porque puede haber una estratificación social que diferencie desigualando. La perspectiva de género, ustedes saben, tanto como el término género, se utilizó por primera vez en un documento internacional en la cuarta conferencia de la mujer, sobre la igualdad de la mujer, que se celebró en 1995 en Beijing. Y aquí se puso el acento, fíjense la fecha, fundamentalmente en las desigualdades económicas, de oportunidad económica. Y entonces se predicaba la perspectiva de género para la igualdad en el acceso al poder, en el acceso a la educación y en el acceso a la capacitación. Aunque en esta conferencia no había un consenso generalizado sobre esta expresión de perspectiva de género. Por eso tenían que poner género y perspectiva de género entre corchetes, pero luego quedó y ya la expresión hizo su camino, perspectiva de género, mirar la situación desde el género, desde el sexo mujer y la situación de igualdad o desigualdad que eventualmente padece. Y por fin, la ideología de género, que tiene sus bemoles. Aquí hay mucha discusión. Se emparenta con los denominados feminismos radicales. Y fíjense que uso la palabra feminismo en plural, porque hay muchas ideologías del feminismo. Y en algunas de estas, las más radicales, parece incrementarse la desaparición del sexo, diríamos, el género se subsume, el sexo se subsume en género y entonces no hay nada como un sexo diferente para unos y otros.
A mí me parece que este punto de partida tan radical puede oscurecer la femineidad, lo propio de la mujer, y quizá dejar de lado a las mujeres en situación de vulnerabilidad, que son muy específicas, quizá protegidas por la perspectiva de género, pero que son muy específicas y muy diferentes de otras realidades personales, que bueno, tienen su legitimidad y por supuesto, aunque se las discuta, merecen respeto. No me voy a extender en esto porque seguramente, y sobre todo las que son juezas, lo conocen mejor que yo, tienen que resolver a veces utilizando estas categorías. Pero me interesa particularmente en este mes de la mujer prestar atención o poner en el foco en una cuestión que me parece esencial en este momento peculiar de nuestro país. Yo diría, las mujeres ciudadanas, profesionales y políticas en los desafíos de la institucionalidad constitucional. La intervención de las mujeres en la vida pública en nuestro país es clara en los 4 poderes del Estado. Aclaro que para mí el Ministerio Público, desde la reforma de 1994, se constituyó, sé que estoy en minoría en este punto, pero según lo interpreto, se constituyó en un nuevo poder del Estado. Ni hablar si se aplica en todo el país el sistema acusatorio con el poder que implica para los fiscales. O sea, tenemos a la mujer en Argentina participando con distinto grado de intensidad, sin duda, en el poder legislativo, los poderes legislativos de las distintas provincias y municipalidades, en el poder ejecutivo, en el poder judicial y en el Ministerio Público. Ahora, esta participación se da en la acción concreta en estos poderes. Y yo diría también, para quienes no están en los poderes del Estado, en el debate público, en el estado de situación político, institucional y jurídico de nuestro país, como sujetos, como protagonistas del debate público. Y ello en un contexto político de representación democrática que creo que podemos llamar fragmentada, partida. Hay, lo habrán visto ustedes, quizá lo más representativo se advierte en el Congreso de la Nación, pero no únicamente en el Congreso de la Nación. Hemos visto los debates de estos días como la idea de y no solo, ¿no? Porque esto es de antigua data, diríamos una paradoja de la reforma de 1994. Por primera vez ingresa la organización y los derechos del partido político y casi no hablamos de partidos políticos, hablamos de espacios políticos y además de una posibilidad de pasar de un espacio a otro sin solución de continuidad, hoy con una definición ideológica o con un ideario, si prefieren no usar esta palabra que tiene también su contenido específico, que muestra esto de fragmentación. Y esta circunstancia tiene un efecto, me parece importante, en la gobernabilidad. Entonces, la mujer participando en estos ámbitos cuando la representación está fragmentada. Tiene su efecto en la gobernabilidad, dije, y también en la gobernanza, este criterio de los administrativistas, politólogos también, de buen gobierno, porque la fragmentación puede llevar a que no haya eficiencia en la toma de decisiones y los ciudadanos padezcamos esta fragmentación.
se ve también como un rasgo la carencia de profesionalismo en parte de la representación político-partidaria, también con sus secuelas de ineficiencias. Lo hemos visto en estos días, esa manera de discutir no respetuosa, sin argumento, o el argumento de autoridad, porque la persona nos parece que debe de ser seguida o, por el contrario, que no debemos seguirla. Y entonces ahí entra a jugar el argumento de autoridad, no el argumento de razonabilidad, de votamos de esta manera porque esta es la mejor solución en este momento y en esta circunstancia para nuestro país. A esto se suma en que aparentemente hemos llegado a un consenso sobre las necesarias reformas estructurales y orgánicas, sobre todo en materia económica y social en nuestro país. Parece una necesidad acabar con la inflación, se lo considera el impuesto más gravoso porque afecta a los que menos tienen, ni hablar a los que están fuera del sistema laboral, en lo que llamamos la economía informal, ¿no? La inflación es un impuesto que va comiendo el salario o el ingreso del que se goste. Y, por cierto, el déficit fiscal. Y la actual administración ha hecho un culto de combatir la inflación, hacerla bajar y además mantener el déficit, lo que llaman el déficit cero. Aquí tenemos un problema. ¿Qué costo tiene? Tiene un costo positivo, el que les digo, de no licuar el salario, y quizá un costo negativo en términos eventualmente de desempleo o de personas al margen del sistema. Hay aquí, voy a hacer un punto de inflexión, me pareció muy interesante lo que descubrí tratando de estudiar la ley de delegación de facultades legislativas que aprobó este Congreso, conocida como ley de bases. Fíjense que en el discurso se habla de déficit cero, de suprimir el déficit fiscal. Bueno, en la ley de delegación, que se llama ley de bases, tiene un nombre para poco menos que para la felicidad de los argentinos, pero es una ley de delegación, como tantas hemos tenido. Entre sus objetivos no se habla, no se expresa la supresión del déficit fiscal, sino la disminución del déficit fiscal. Bueno, a mí esto me produce un interrogante, porque también he visto, a propósito del decreto 179 de este año, por el cual se nombraron en comisión a 2 ministros de la Corte, con una fundamentación muy extensa, que además difiere con el comunicado que el gobierno hizo al respecto. En el comunicado se dice algo que es improcedente inconstitucionalmente, que el Senado no tiene la atribución de examinar las designaciones desde el punto de vista político, sino aprobarlas. No aparece en el decreto, por supuesto, menos mal, ¿no? Porque esto sería una inconsistencia, diría en este punto, voy a volver sobre esto, diría en este punto del principio de legalidad. Bueno, esta situación de la necesidad de resolver los fracasos de nuestra estructura económica, que ya son consuetudinarios, ¿no? Y social, requieren, a mi modo de ver, de consensos, sobre todo por la representación fragmentada que mencionaba recién. Pero este aquí que me parece advertir que hay cierto temor al consenso, por lo menos en el discurso político partidario.
partidario, como si el consenso fuera un problema de limar la autoridad ejecutiva. Bueno, por el contrario, creo que se hace necesario este consenso. Y digo esta diferencia en los discursos precisamente porque el discurso político es peligrosamente confrontativo, polarizador e insultante. No es una experiencia únicamente de nuestro país. Es un problema de democracias debilitadas, de descrédito de los ciudadanos y ciudadanas en la democracia, de enojo de la ciudadanía con el poder que no resuelve los problemas cotidianos de cada quien. Pero es una dinámica, me parece a mí, peligrosa. La Corte Suprema ha dicho en uno de sus fallos, y lo ha repetido luego, que no hay derecho al insulto. Y yo agrego que el que insulta se insulta a sí mismo. No es conducente ese lenguaje. Y aunque ustedes me dirán, en muchos países vemos este fenómeno, yo diría que en nuestro país, como en tantas otras cosas, algunas buenas, otras no tanto, está en la desmesura. Esto se hace de un modo desmesurado que no puede generar, por eso el título de la exposición, la defensa de la institucionalidad constitucional, la desmesura o esta confrontación permanente no colabora a circunscribir los problemas y ver distintas alternativas de solución. Diría que hay también, y esto creo que es particularmente importante para la Asociación Argentina de Derecho Procesal, que hay un desprecio larvado por las formas, en las que se soslaya en primer lugar el debido proceso adjetivo. Las formas son importantes y en algunos casos, a lo mejor soy algo heterodoxa en esta manera de ver el procedimiento, también tiene sentido sustantivo, porque el procedimiento genera garantías. La Constitución es una suma de garantías que me parece debemos defender y aplicarlas correctamente. Y esto se ve en el uso reiterado de los decretos de necesidad y urgencia, precisamente por la representación fragmentada, un control débil del Congreso y sobre todo lo que me parece peligroso, porque uno puede comprender, aunque no justificar, comprender la hora y entender algunos fundamentos, pero lo que me parece peligroso es la naturalización que algunos medios de comunicación hacen del instrumento como algo que está allí y que podemos utilizar dada la situación en que ha quedado integrada la representación política en el orden nacional y en los órdenes provinciales. Llevamos 2 años sin presupuesto nacional. Se han prorrogado el presupuesto y esto le da, por lo menos de modo eventual, un poder enorme al Poder Ejecutivo. Porque puede, por la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control, y las reformas que se han hecho en ese sentido, redistribuir partidas presupuestarias cuyo sujeto es el jefe de gabinete de ministros. Fíjense que con esta conformación, el presidente dispone de cantidades muy importantes de dinero que puede asignar
Yo espero que se haga racionalmente, pero no tenemos ninguna garantía, porque no tiene otro control, más que la decisión otorgada por la ley y por leyes que la reformaron y ampliaron el porcentual que se puede redistribuir, pero que hacen un marco en el que otra vez me parece que los consensos y sobre todo la transparencia y el acceso a la información pública son vitales. Por fin, ya lo mencioné, el problema de la designación en comisión de ministros de la Corte. Es una atribución, según lo interpreto, de la Constitución. Pero todo acto de gobierno, todo acto de cualquier poder del Estado, de los 4 que mencioné, debe cumplir con 2 principios. El de legalidad, y entonces dirían ustedes, bueno, tenemos el artículo 99, inciso 19, pero también el de razonabilidad, artículo 28. Y la razonabilidad debe de extremarse por la circunstancia, por el procedimiento, por el modo en que estas dos designaciones se han hecho después de un largo periodo en que el Senado no se ha expedido. Y yo diría, he leído muy detenidamente el decreto de las designaciones. No es tanto la fundamentación positiva, porque es cierto, hay precedentes judiciales que avalan lo que ha hecho el Congreso. Pero diría lo que habría que prestar atención también es lo que no se dice. En el decreto se hace mérito de este otro decreto del expresidente Kirchner con el proceso de designación y participación ciudadana. Es decir, de quienes quieran opinar sobre una u otra designación. Pero curiosamente, no hay ninguna argumentación que rebata los fuertes cuestionamientos que uno de los designados tiene. Diría que el decreto, parte de la doctrina, lo ha defenestrado del primero al segundo artículo y de todos sus fundamentos. Yo no haría tanto. Diría, adolece o carece de esta fundamentación. 2 cuestiones más que nos muestran este panorama. Una es el olvido de la cuestión ambiental. Si ustedes leen el Pacto de Mayo van a ver que no hay ninguna referencia. Es un pacto que al principio parecía buscar el consenso, aunque dije que yo advertía el cierto temor al consenso como un modo de debilitación de la autoridad. De ninguna manera lo pienso así, pero creo que está íncito en el modo en que se ejercen los actos de poder. Bueno, en el Pacto de Mayo no aparece la cuestión ambiental, y la cuestión ambiental, como la cuestión de la igualdad, es esencial, está en la Constitución. Yo les diría que hasta antes de la reforma de 1994. Y por último, otro punto que es el del Estado en su dimensión internacional. Esperamos o estamos insertos en la bipolaridad estatal, pero aparentemente nosotros hemos tomado el camino de la no polaridad. Es el panorama que veo. ¿Qué puede hacer la mujer en este punto? La ciudadana, la política, la profesional. Yo diría que varias cosas. Primero, generar presencia en el debate institucional. Presencia en el debate institucional. Debemos hacernos oír. Esa presencia
debe distinguir los aciertos, por ejemplo, la baja de la inflación, por ejemplo, el control del déficit fiscal. Por ejemplo, aunque no se admita la solidaridad social, cierta protección a los sectores más vulnerables con el acceso directo a distintos planes que no se han suspendido. Y por fin, distinguir la comprensión del momento, la complejidad del momento, la dificultad del momento. Una mirada de comprensión, que no significa una mirada de justificación, y menos de justificación de las vulneraciones, si las hay, de la institucionalidad constitucional. Diríamos, el ojo alerta, ¿no? El no entrar en un debate de confrontación insultante, sino de aportar ideas y sobre todo de oír, porque el diálogo es la capacidad de escuchar, no solamente de oír, de escuchar, es decir, prestar atención a los argumentos y quizá rectificar los errores que por supuesto todos tenemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por su aporte. Eh, bueno, es momento que los que están hoy acá acompañándonos en esta tarde, si quieren desmutearse y hacer algún tipo de intervención o consulta a la doctora, ya que tenemos la suerte y la disponibilidad, Discrepancias. o discrepancias. Igual yo de manera particular coincido con el tema de esto que usted hace mención a los nombramientos de los jueces de la Corte. Realmente es... Bueno, igual me voy a reservar para el final una consulta en lo personal, pero bueno, quiero invitar si alguien quiere tener algún tipo de participación o desmutearse. Bueno, si nadie le va a hacer una pregunta a la doctora, me encantaría hacerle una. Muchísimas gracias por la exposición, brillante, sumamente clara. Muchísimas gracias, nos lleva a la reflexión. Creo que enfocadas en este contexto desde el Día del Mes de la Mujer, es una apelación a que las mujeres tomen un espacio también en el debate, ¿no? Esto de generar presencia en el debate institucional, con todas las características, ¿no, María Angélica, que vos mencionabas? Pero mi duda es esta, María Angélica, según tu perspectiva, ¿faltaría presencia de mujeres en debates institucionales? ¿Vos ves como que hay una disparidad? Y en tal caso, si es así, ¿por qué puede ser el motivo? Yo, bueno, siempre recuerdo lo de esta amiga mía, ¿no? De los años juveniles, que decían, no pedíamos permiso. Bueno, cuando yo fui a la universidad había muy pocas mujeres todavía, en algunos cursos una o dos. Bueno, levantar la mano, hablar, hacerlo, oportuna e inoportunamente, siempre con respeto, por supuesto, eso está dicho. Ahora, hay ámbitos institucionales en los que parece más difícil para la mujer, ¿no? El famoso techo de cristal o hasta dónde llegan. Bueno, estamos con una corte en las que ahora no, que desde bastante tiempo que no hay mujeres. Yo pienso, y puedo hablar con total tranquilidad, porque por los años que tengo no puedo aspirar a semejante cargo, así que libremente digo esto. No haber elegido a ninguna mujer es como un insulto generalizado, porque parecen decirnos no hay ninguna suficientemente capaz como para, en plano de igualdad con estos varones, uno me parece un gran constitucionalista sin duda, pero bueno, uno podría pensarlo así, ¿no? No tanto por el hecho del cupo, sino por el hecho de que parece una actitud de descartar, ¿no? La participación femenina. Pero yo digo, hay muchas cosas que podemos hacer. En el ámbito académico intervenimos. Ahora también tenemos que intervenir en el debate público. Escribir
escribir en los diarios, mandar cartas de lectores, escribir en las revistas jurídicas, no, no censurarnos a nosotras mismas, ¿no? Y luego, sí, cuando, bueno, vemos una cuestión como esta, una pregunta, a veces las preguntas retóricas, yo lo suelo usar bastante, lo de la pregunta retórica, porque en la pregunta retórica hay una toma de posición. No hay ninguna mujer en la República Argentina que merezca este honor y que cumpla con todas las calidades y cualidades que debe tener un ministro o una ministra, en este caso de la Corte. Bueno, yo digo, es los contextos, cómo lo hacemos y cómo lo intentamos, ¿no? Todo lo que podamos, más allá de la ley, nuestras propias actitudes. Creo que en los cursos uno puede tener objetivos en los cursos universitarios o de cualquier curso donde se estudie, ¿no? Se aprenda objetivos de conocimiento, de actitudes y de conductas. Y la actitud es fundamental, ¿no? La actitud, esto de participar en el debate público, estar allí, tener una presencia. Por supuesto, quienes son jueces lo hacen a través de sus sentencias. Ese es un camino impresionantemente importante también, ¿no? En cualquier ámbito de definición política. Pero yo diría, sobre todo, no bajar los brazos e intentar siempre que la presencia femenina se haga sentir. A veces tenemos que ser un poquitito mejores, que los varones cuesta más, pero bueno, no importa, es un desafío, eso, la competencia primero con uno mismo, ¿no? Y la mejor competencia, y luego el ofrecer, ¿no? Eso que se puede aportar para el beneficio de los demás y de nuestras hermanas que están quizá en un plano más olvidado que nosotros. Hemos tenido la suerte de ir a la universidad, diría, casi un privilegio, ¿verdad? Porque el poder formarse, lo que decían en Beijing, acceso al poder, acceso a la educación, acceso a la capacitación. La educación hace libre. O sea que lo primero que tendríamos que poner el foco es eso, en que ninguna niña pierda la posibilidad de educarse, niña, joven, mujer. Muchísimas gracias, María Angélica. Coincido, ¿no? Con la referencia que recién hiciste, pero a veces hay como, y esto hablando en general, ¿no? Porque por supuesto no se puede unificar en una sola modalidad, pero a veces por prudencia, muchas mujeres, aún en un público, optan por no hablar. Y Bueno, a eso es un veces error, claro que es un error, claro, creo yo. pero y a veces se autolimitan por respeto. A ver, cuando se puede disentir y mantener el respeto Claro, igual, por claro. supuesto. Pero bueno, esto es a veces como una autocensura. Sí, Esto no sí. quiere decir que sea únicamente femenina. No, O sea, hay personas que son así, hombres y mujeres. varones aquí tampoco. Claro, hay de todo, pero es cierto que a veces la mujer se abstiene porque hasta incluso desde el volumen de la voz a veces tampoco se le escucha. En discusiones que son a veces acaloradas, ¿qué ocurren? ¿No? Más allá de que también pueden ser respetuosas. Bueno, no quiero monopolizar el tiempo. Acá Julito Maki había levantado la mano. Si quiere desmutearse, Julio. Está muteado. Yo quiero agregar una cosita solamente en referencia a que creo que tendríamos que resaltar más que nada la falencia del sistema de administración de justicia. No podemos tener un buen sistema de justicia si no tenemos una debida representación. Esto pasa en la Corte de Nación y también en las Cortes provinciales. Yo hablo Sí. por mi provincia, yo soy de Buenos Aires, y a lo largo de la historia constitucional de mi corte solamente hubo una sola mujer. Entonces creo que hay una gravedad institucional, ni hablar en cuestiones de interseccionalidad o representación en géneros, ¿no? Pero creo que es alarmante esta circunstancia. Independientemente de los distintos auditorios a los que las mujeres nos tenemos que enfrentar por cuestiones profesionales, creo que coincido en que hoy más que nunca tenemos que alzar la voz.
Así que invito a quien Así es. quiere desmutearse justamente para alzar la voz y Ahí está desmuteado. No, ahí se volvió. Ahí. Acá está. Bueno, nada, María Angélica, para felicitar a todos, saludo a todas estas caras conocidas. Estaba pensando en lo que vos decías y me hizo mucho ruido el tema también de los medios de comunicación. O sea, estábamos hablando de una política institucional que viene, por lo que vos decís, o por lo menos que yo entendí, muy precarizada o que se viene precarizando, polarizada además. Y los medios de comunicación, entiendo yo que también están polarizados. Te informan, te desinforman, te dicen una cosa, te dicen otra. En ese contexto, que vos decís, con el diálogo, buscando respeto, ¿qué se puede hacer? O sea, tiene que ver, se puede conectar con la participación activa de la mujer en cualquier ámbito. Me refiero a institucionalmente una actividad política, administrativa o de poderes en sí que viene a pique hacia abajo, o por lo menos percibí eso es lo que percibo yo, lo que entiendo yo, medios de comunicación que también estos temas lo pueden tomar no tanto bueno, como con el rigor de lo que se está hablando hoy y hacia dónde va, sino circunstancialmente y para, no sé, esconder algún ataque o alguna opinión de cualquier índole. No sé qué pensás vos, María Angélica, en este contexto así tan polarizado, medio huracanado, como, bueno, ¿cuál podría ser una solución? Bueno, primero tratar de no polarizar, sino de reflexionar, de escuchar y de hablar. Dos cuestiones hay aquí. Una, la polarización de los medios, pero que es verdad. No todos. Hay profesionales efectivamente que informan y dan su opinión y distinguen información de opinión. Así que no generalizo. Pero no me refería a eso, me refería a un problema que advierto desde hace tiempo y es la naturalización de lo, voy a decirlo muy, muy simplemente, la naturalización de lo que está mal, de lo que es vulneración de las instituciones o de la división de poderes. Por supuesto, el profesional de los medios de comunicación debe informar. Se hizo esto, se dijo esto, pero no informándolo como, bueno, es la situación, es lo que hay y sin más. Es lo que hay, pero no debe ser. Si en estos días a mí me ha alarmado algunas informaciones a propósito de ciertas presiones para obtener un cargo, bueno, es que eso es inadmisible. A lo mejor ni siquiera es cierto. Si es cierto, lo están informando, pero lo que no debe de hacerse nunca es naturalizarlo. Es, bueno, como no tiene que ver con esto, pero funciona igual, como el problema de la drogodependencia. Y es que al naturalizarlo, bueno, está socialmente aceptado. Esto es grave porque va creando una conciencia de que las cosas son así, no pueden ser mejores. Y después nos asombramos cuando hay niños y jóvenes que están poniendo en peligro su vida o que no tienen acceso a nada precisamente por este problema. Lo mismo. Digo, el otro día le oí, hizo muy bien, me parece, no sé si era un senador o un diputado, le contestó a un periodista a propósito de esto, estaban en un debate y dijo, bueno, no, pero esto no está bien. Y el periodista reconoció, dijo, sí, sí, nosotros a veces en el afán de informar, informamos lo que hay, que puede ser una violación de la institucionalidad y no hacemos la aclaración. A eso me refería fundamentalmente. Y yo creo que cuando uno está en estos debates, lo primero que tiene que hacer, decía la doctora Bermejo, ¿no? A veces no queremos levantar la voz. Bueno, no hay que levantar la voz y hay que decirlo. Siempre con respeto se puede decir todo. Y yo digo, aprendo muchísimo dando clase cuando los alumnos preguntan o discuten o dicen, pero ¿no le parece que esto sería así? Bueno, y uno lo considera. Esto me parece que es de la esencia de la democracia como forma de vida.
Y lo tenemos que hacer aunque los tiempos sean confusos, no transparentes y difíciles. No hay otra manera, no bajar los brazos, insistir, y algo se puede obtener. Yo he visto transformaciones en nuestro país obtenidas por la propia sociedad que dice no. En la democracia también hay que saber decir no a lo que no está bien. ¿Alguien más quiere compartir o reflexionar? Invitamos a que se desmutee el que quiera participar. Hola, que quiera participar. Sí, ¿me, ¿me escuchan? Perfecto, por acá sí se escucha bien. Y yo, doctora, la verdad es un gusto poder escucharla. Yo sé que usted ha estado con el doctor Vilar Campos, y bueno, y que tiene una vasta experiencia en materia constitucional. Bueno, creo que para dar una opinión fundamentada, no solamente del estudio, sino que también hay una vertiente que es la experiencia y los resultados que uno va obteniendo a través del transcurso de su profesión. Entiendo, doctora, que este país está saturado del diálogo, la mentira, y pienso que la mujer tiene el mismo lugar que el hombre y que se tendría que implementar medidas concretas, es decir, de alguna manera instar a la jurisdicción para que esa desigualdad se equipare, que la mujer con una formación importante pueda integrar el máximo tribunal de nuestro país. Con todo respeto, muchas gracias y bueno, agradezco mucho su opinión vertida en el momento. Muchas gracias, doctor. Sí, por supuesto, usted tiene razón, hay que hacerlo. Bueno, me alegro que haya recordado a nuestro común maestro Germán Vidar Campos, ¿no? Todos hemos aprendido y seguimos aprendiendo de él sin duda, ¿no? Bueno, eso, él era, ya que lo mencionó, tuve la suerte de estar en el Instituto Gioja cuando él lo presidía, nunca jamás un exabrupto, una grosería, pero por supuesto que impensable, pero ni siquiera un maltrato, ¿no? Siempre ese deseo de oír y de respetar, ¿no? Y así se cambian las situaciones. Yo sé que es difícil en momentos ásperos como los que vivimos, pero bueno, lo primero es no entrar en esa aspereza de trato, ¿no? Eso es lo primero. No sé si alguien quería aportar algo más. Recuerdo, María Angélica, hace muchos años atrás, cuando se cerraban las actividades del Instituto de Derecho Procesal en La Plata, generalmente eran en el mes de diciembre, y venía el profesor Germán Vidar Campos, muy amigo de Augusto Mario Morelo. Entonces se Sí. cerraban las actividades y también se festejaba el cumpleaños de él, que era en el mes de diciembre. Era a principios de diciembre, pero no recuerdo bien la fecha. Y recuerdo unas palabras que siempre también decía Morelo, que una persona viendo un parque con un césped impecable en Inglaterra, le preguntó cómo hacían para tener ese césped tan verde. Y decían, simplemente lo cortamos y lo regamos. Y digo, pero es lo mismo que hago yo, le contestó el interlocutor, y no obtenemos los mismos resultados. Y el que cuidaba el parque le dijo, lo estamos haciendo desde hace 300 años. Creo que ese es el tema. Es eso, Y además, exactamente. esto me parece que en este momento y a lo largo en este último tiempo, se ha visto como nunca cuál es la dinámica del funcionamiento de diputados, senadores, el DNU, se envía, no se envía, vuelve atrás. Es decir, esto me parece que permite a la población en general eh, interiorizarse de una dinámica que antes no existía, porque había una mayoría en el Congreso que no permitía esta interacción de fuerzas. Por supuesto que también revela cosas que están mal, que están bien, otras que podrán estar mejor. Por eso me parece, y esta es la función que cumple nuestra asociación, es
abrir espacios para poder reflexionar, es decir, para poder repensar las mejores soluciones, que seguramente serán algunas que quizás no todos han tenido en cuenta o que se pueden pensar más adelante, ¿no? Pero solo con lo que referías del periodismo, es cierto, el periodismo informa, pero también muchas veces se le critica cuando se le pone valor o un juicio de valor a la información que se da. Es decir, y esto ya va a cómo se ejerce el periodismo. Si es simplemente informar o además decir lo que está bien o está mal, que esto ya es un periodismo de opinión, ¿no? Claro. Luego decís, esto, ¿cuál es la función del periodismo? Y vos fíjate cuántas veces se ha hablado del periodismo también como otro poder, ¿no? Sí. Un poder importante de formación de consenso, que también tiene un rol importante en la institucionalidad. Entonces, creo que también esto es algo que las personas pueden advertir. Y en esto creo que es un camino de constante crecimiento. Eh, es decir, y esto y tus reflexiones, por supuesto, sumamente oportunas y respetuosas, permiten verlo como un desafío de los y las habitantes de nuestro país. Algunos de ellos ciudadanos que además pueden ocupar lugares de representatividad. Así que bueno, pero no sé si hay alguien más que desea hacer alguna pregunta, comentario. ¿No? Bueno. Bueno, Sí, Agregaría, Patricia, sí. solamente a lo que dijiste, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, el valor del tiempo y además eso que dijiste vos, ¿no? La visibilidad de los problemas. Esa es la ventaja comparativa, me parece, de la democracia. Hace visibles los problemas y cuando hacen visibles los problemas, bueno, es un primer paso para poder solucionarlos. Así que te agradezco. No, al contrario. Vos sabés que yo siempre digo, pero en todos los ámbitos de la vida, cuando uno tiene un problema, el primer paso es saber que lo tiene, porque a veces pensamos que no está. Entonces todavía estamos un paso más atrás. Ya identificarlo es un paso adelante, después veremos las soluciones Así y si es. realmente son un problema. Bueno, voy solamente a agradecerte y a dejar que la actividad la cierre nuestra moderadora, la doctora Celeste López Sanz, pero yo solo para agradecerte a vos y tu gentil y generoso discurso para ayudar también a esta institucionalidad, un camino en el que estamos todos y todas juntos. Agradecerles a todos quienes se hicieron presentes hoy en este chat, perdón, en este Zoom, porque hay también tantas plataformas y actividades, pero este es un Zoom, no es un chat. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Espero que nos sigan acompañando en futuras actividades. Y Celeste, acá estoy. paso al cierre. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, Patricia, por el espacio, a todos y a todas por habernos acompañado en esta tarde. Solamente quiero compartir una pequeña reflexión. Creo yo que independientemente de las instituciones que cada uno puede desempeñarse, lo cierto es que creo que como mujeres no estamos en una real igualdad, que tenemos muchísimo por hacer, muchísimo por trabajar, y que si esa real igualdad hoy existiera, nuestras voces no incomodarían en los espacios. Creo que ahí está la primera evidencia de que todavía tenemos mucho por hacer, como bien reflexionaba María Angélica, desde el respeto, desde la instrucción. Yo creo que hay muchas mujeres muy capaces que hoy realmente desempeñarían la función de manera honesta y que la institución misma la necesita, me refiero a la Corte, ¿no? Que hoy hicimos referencia. Pero bueno, para cerrar, María Angélica, ojalá que podamos contar con vos en otra oportunidad, la verdad que fue sumamente enriquecedor. Y a todos agradecerles e invitarlos también a los que no nos siguen en redes. La asociación tiene Instagram, ¿sí? Y ahí difundimos todas las actividades que se hacen. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y Muchas a todas. gracias a todos. Gracias. Adiós. Hasta luego.